como AGEPI sepamos dar respuestas claras a todos nuestros asociados y a todos nuestros compañeros que trabajan como empleados públicos y municipales. Licenciada, ya está lista. Muy bien. Sí, muchas gracias. Bien, yo preparé una ponencia y por eso es que estaba insistiendo del proyector y que se vea bien, porque quizás quiero hacer digamos, un análisis más sobre la reforma, sobre la reforma, la re-reforma que se ha aprobado, pero también quiero referirme como entonces al sistema de pensiones que necesita la clase trabajadora, ¿verdad? Para que no vayamos a caer en el error de empezar. Estos son parches los que se han puesto a este sistema de pensiones, a un sistema de pensiones que desde 1998 sabemos que no beneficia a la clase trabajadora. Entonces podemos caer en la trampa de que de empezar a ponerle más parches a los parches, ¿verdad? Que sabemos que no funcionan porque no es lo que le resuelve a la clase trabajadora. Yo creo que ya después de la exposición del licenciado, del expositor anterior, ¿verdad? Nos ha dado claridad que no favorece a la clase trabajadora, pero aun cuando quisiéramos seguirle haciendo reformas a esta reforma, siempre quedaríamos igual, ¿verdad? Entonces yo quisiera hacer esa reflexión como más completa, ¿verdad? Con la tranquilidad de saber que el licenciado está aquí, que las preguntas más técnicas y más de detalle las va a responder. Yo me voy a ir quizás a la parte más política e ideológica de este tema, porque yo creo que tenemos que manejar los dos planos. El plano bien técnico, porque como él dice, si es que esto hay que estar en el día a día, ¿verdad? Revisando esto, pero también sin perdernos en la parte técnica, sino que hay que tener la perspectiva política. Entonces, esperemos que de las dos ponencias podamos al final sacar una estrategia, ¿verdad? Una estrategia de lucha, porque esto se trata de luchar, no solo de informar. Entonces, bueno, yo le he puesto a la ponencia reformas al sistema de pensiones, un análisis crítico desde la perspectiva de la clase trabajadora, porque yo desde aquí me voy a situar desde la clase trabajadora para hacer este análisis. Si yo estuviera del lado de la AFP, haría otro análisis. Es que esa cuestión de que hay que ser, a mí alguien me dijo, y a mí hasta me ofendió, es que me dijo, no, es que a mí me gusta usted porque es bien objetiva. No, le dije, yo no soy objetiva. ¿Cómo voy a ser objetiva? Porque objetividad significa que usted asume una especie de neutralidad, ¿verdad? ¿Y qué es? No, yo no le dije, yo perdone, pero no me ofenda. Yo siempre estoy desde esta perspectiva de la clase trabajadora y de los sectores sociales populares, ¿verdad? Que por eso es que, y eso no nos debería de dar vergüenza, a mí no me da vergüenza, a quienes les da vergüenza a los que están del otro lado, porque ellos quieren presentar una postura de que son muy técnicos, muy críticos, muy objetivos, pero en realidad no, ¿verdad? Porque no están dispuestos, por ejemplo, a cuestionar el modelo privatizador, no están dispuestos a cuestionar la ganancia de la AFP. ¿Y por qué no lo hacen? Porque su perspectiva es la otra, ¿verdad? Y hay personas que son neutrales, que quieren entre uno y otro, que no se quieren, ¿cómo se llama?, tomar posicionamiento, no se quieren mojar, como dicen, ¿verdad? Pero de eso no sé, ¿verdad? Pero yo sí lo aclaro. Yo siempre soy muy así para que la cuestión, para que no haya confusiones, y después piensen que uno puede dar esa postura independientemente de cualquier cosa, y eso no es así. Bueno, yo quiero hacer para eso dos aclaraciones previas. Antes, yo creo que es algo que debemos de tener muy claro para entrar en los debates y para entrar en las propuestas. La primera aclaración es que las pensiones de vejez son un derecho. Son un derecho, no son una mercancía, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuándo son un derecho? Porque nosotros hablamos de derechos humanos. Pero los derechos humanos tienen ciertas características, ¿verdad? Entonces hay que recordar qué es lo que lo hace un derecho, o cuándo son un derecho. Primero, cuando son universales. Los derechos humanos no pueden ser el derecho de un grupo, mientras el otro grupo solo se queda viendo. Y entonces son universales. Esto significa que las pensiones de vejez deben asegurarse para quienes pueden contribuir monetariamente, cotizar, ¿verdad? Y para quienes no pueden contribuir monetariamente a este sistema de pensiones.
que eso así tiene, si es un derecho, ahora si es un privilegio, eso es otra cosa. Bueno, cuando es derecho, es universal. Y deben de ser vitalicias, no para 10 años. Ya vamos a entrar en eso. Segundo, sí, un derecho. Segundo, si es un derecho, deben ser tuteladas y garantizadas por el Estado, porque el Estado para eso está, para garantizar derechos humanos. Entonces, no pueden ser productos financieros que valoricen capitales privados, como es actualmente. Si en ese momento es una especie de cuenta individual, como una cuenta de ahorro programado para la vejez. Pero esos son más productos financieros, como una tarjeta de crédito, o como, no sé, un pago de leasing, alquiler de equipos. Pero eso no puede ser. Entonces, por eso es que tiene que ser tutelado por el Estado. No necesariamente es que el Estado las tenga que administrar, porque las pueden administrar un ente público, autónomo. Pero en última instancia, quien tutela el derecho es el Estado. Y en tercer lugar, cuando forman parte de un sistema más amplio de derechos de ciudadanía social, que se llama el Sistema Público de Protección Social. El Sistema Público de Protección Social es más que pensiones de vejez. Incluye salud, incluye derecho a desempleo, derecho en situaciones de desempleo, protección frente a riesgos, por ejemplo, de riesgos laborales, accidentes, entre otras cosas. ¿Verdad? Entonces, tiene que ser parte de un sistema de protección social. Y yo creo que también de ese debate nos estamos olvidando. Porque estamos sacando el tema de las pensiones en el contexto más amplio de lo que deben ser los sistemas de protección social, que son al final lo que debe estar en el centro de nuestra lucha. Entonces, eso es lo primero. Pensiones son un derecho. Segundo aspecto que habrá que aclarar, que trabajo es algo más amplio que empleo. Que trabajo es algo más amplio que empleo. Es decir, hablamos de la clase trabajadora, pero no hablamos solo de la clase empleada, porque si no, o creemos que empleo es igual a trabajo, y eso no es así. Empleo no es igual a trabajo. Entonces, si estamos hablando de la clase trabajadora, entonces tenemos que incorporar a más gente que la que está empleada en el sector formal de la economía, o que tiene contratos que se dicen con prestaciones de ley. Porque incluso en el sector formal de la economía hay personas que tienen contratos, como por ejemplo servicios profesionales, que no tienen eso que llaman las prestaciones de ley, y que aunque ganen o tengan un salario mayor del salario mínimo, no están cotizando ni van a ser beneficiarios por un sistema de pensiones. Entonces nosotros tenemos que tener, y sobre todo ahora, con todo este proceso de flexibilidad laboral que está ocurriendo en nuestros países, ¿verdad? Y en el cual considera todavía a quienes se pueden beneficiar con esto, a personas que tienen esos contratos, digamos, tradicionales. Entonces yo creo que el trabajo total, pero no es que crea, sino que así es, pero el trabajo total de un país se puede dividir en dos partes. Y perdón, aquí sí se me va a salir, pero eso es economía feminista, pero también es estadística. Y perdone, pero es que también, porque yo tengo que hablar también desde la perspectiva de las mujeres. Y es que el trabajo total de un país se puede dividir en lo que es el trabajo remunerado, es decir, lo que llamamos empleo. Y este se desarrolla en el sector formal, lo que le llaman las prestaciones de ley, ¿verdad? Que cumplen las regulaciones de horarios de trabajo, no, el sector formal, pero también en el sector informal de la economía, donde están todos nuestros compañeros y compañeras que trabajan por cuenta propia. Algunos les dicen autónomos o autónomas, pero son trabajadores por cuenta propia. Y que no trabajan en el sector informal, perdónenme, pero trabajan más. Y sin ningún tipo de protección y en las condiciones de mayor riesgo para su vida, no solo para su salud, sino que para su vida, para su integridad, incluso bajo el sol, bajo la lluvia. Entonces, esas personas trabajan, ¿verdad? Entonces son de la clase trabajadora. Pero ahí es donde mucha gente ya empieza, no, pero es que yo no, que trabajadores son los que estamos en el sector formal, los que tenemos, no, momento. Estamos hablando entonces a lo mejor hablemos si no les parece eso, que hablemos del sector de empleados o empleadas. Eso es diferente, pero queremos rescatar el concepto de clase trabajadora, tenemos que plantearnos que hay compañeros y compañeras, ¿verdad?, que están en el sector que no es donde estamos. Entonces, es lo primero. Y hay otra parte del empleo que tampoco se quiere reconocer,
cuesta entender lo del sector informal, hay otros que no quieren entender el trabajo no remunerado. También está el trabajo no remunerado, que algunas veces le llaman el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, ¿verdad? Entonces, que generalmente o mayoritariamente lo realizamos las mujeres. Entonces, el trabajo en la economía salvadoreña, aquí les doy un panorama, creo que voy a llegar al tema de pensiones, pero permítanme que haga esto para que comprendan por cuál es mi propuesta, de dónde viene, ¿verdad? Entonces, este es el trabajo en la economía salvadoreña, y estos son datos de la Dirección General de Estadística y Censo, de la DIGESI. Por ejemplo, entonces usted puede ver la economía como en dos partes. Aquí estaría lo que es el empleo, las personas en el sector formal e informal, y aquí abajo, lo que no alcanzamos a ver, abajo de ese iceberg, estaría lo que es el trabajo no remunerado. Y aquí es donde están las personas de los cuidados, ¿verdad? Las que cuidan niños, niñas, personas enfermas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, todo lo que se hace para cuidar. Entonces, usted tiene, solo que en las estadísticas del país, a esto le llaman, la gente que está en este sector, le llaman población económicamente activa. Y a los que están aquí, en lo remunerado, le llaman población económicamente inactiva. Porque da la impresión de que esa gente está descansando, ¿verdad? Que esa gente está quizás en una hamaca o dándose aire, ¿verdad? Con un abanico. No, que trabajan, pero de forma no remunerada, y por eso les consideran económicamente activos. Datos. Pues en 2015, de cada 100 hombres en edad de trabajar, 80 están en la población económicamente activa, es decir, aquí, en el sector formal y en el sector informal. De cada 100 hombres, 80, en edad de trabajar, 80 están ahí. De cada 100 mujeres que están en edad de trabajar, solamente 46 de esas mujeres están en la población económicamente activa, en el formal, mayoritariamente en el informal de la economía. Ahora, ¿y quiénes están aquí en la población económicamente inactiva? Es decir, bueno, pues aquí de cada 100 mujeres en edad de trabajar, 54 están en la población económicamente inactiva, y de cada 100 hombres en edad de trabajar, solo 20 hombres de cada 100 están en la población económicamente inactiva. Entonces ahí las cosas se reinvierten. Ahí está, la digesta. ¿Por qué están los hombres y las mujeres en la población económicamente inactiva? Eso es lo importante. ¿Qué nos dicen los datos? Pues mire, en el caso de las mujeres, el 71.6% que está en la población económicamente inactiva, que no tiene un empleo, no anda buscando un empleo, ni en el formal ni en el informal, es por los quehaceres domésticos y las obligaciones familiares. Es decir, que están trabajando. Pero ¿cuál es la característica? Trabajando, cuidando, pero no les están pagando por hacer ese trabajo. Entonces, y ahora los hombres, ¿por qué están en la población económicamente inactiva? El 43.2% porque están estudiando. Entonces vemos ahí alguna diferencia. Entonces, esto nos explica, y por qué la insistencia que tiene que ser un sistema universal, es que esto explica por qué el fenómeno Nini, ¿han oído hablar de ese Nini? De jóvenes en edad de trabajar que no están, o estudiar que no están ni estudiando ni trabajando. Bueno, eso nos explica por qué el fenómeno Nini en nuestro país está feminizado. Miren, de cada 100 jóvenes en el país entre 16 y 29 años que no tienen un empleo y no están estudiando, 8 son mujeres. Y solamente 2 son hombres. Entonces, si es Nini de la juventud, va a ser continuar también cuidando de forma no remunerada en su adultez, y va a llegar a la vejez y no va a cotizar a un sistema de pensiones. Pero, y cuando llegue la edad de jubilación de estas mujeres, ¿quién la va a cuidar? Quedan desprotegidos. Entonces pero han trabajado. Entonces, hablar de la clase trabajadora, necesitamos actualizar nuestro concepto y empecemos a pensar como clase y no como un sector específico de esa clase, incluyendo a estas personas. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta estas dos aclaraciones que yo pido? Bueno, les agradezco la paciencia de haberme permitido que las haga. Que
cualquiera podría decir esto no tiene nada que ver, ya vino Julia Evelyn con sus cuestiones feministas o con sus extremismos. Pues eso es importante tenerlo claro por estas dos aclaraciones. Es importante porque el tipo de sistema previsional que propongamos, público, privado, mixto, y la cobertura del sistema de pensiones, limitada, amplia o universal, dependerá de la postura que tengamos frente a estas cuestiones. Desde la postura que yo asumo frente a estas dos cosas, el derecho y el concepto de trabajo y de clase trabajador, desde ahí yo me voy a posicionar primero para criticar el sistema actual y las reformas al sistema actual y para proponer un sistema que sea alternativo. Pero si yo no estoy cuestionando, por ejemplo, la privatización, si yo no cuestiono que las pensiones sean casi un privilegio de una minoría, entonces yo me quedo finalmente solo preguntando si me afecta o no me afecta la reforma, sin importarme lo que le pasen a los compañeros y compañeras que salen claramente perjudicados. Pues, que es lo que la gente a veces a uno le dice, mire, ¿y usted por qué se preocupa? A veces dice, usted tiene asegurada su pensión, si quiere esto y lo... Si fuera así, todos nos fuéramos a nuestra casa, pues. Listo, cada uno ahorrando, ¿verdad? O seguimos trabajando, ponemos un negocio. Es que no se trata de eso. Entonces, si estamos en esto es porque tenemos una perspectiva de clase. Entonces, eso es importante. Bueno, entonces, esto ya me lleva a lo siguiente. Entonces, el enfoque del actual sistema de pensiones está basado en la idea de que las pensiones son mercancías. 1. Y 2, está basado en la idea que la clase trabajadora solamente es la que está en el sector formal de la economía y que tiene contratos de trabajo tradicionales. Es decir, esos contratos, y fíjense que estoy diciendo tradicionales, ¿verdad? Los que establecen las famosas prestaciones de ley. Sí, hay posibilidades de que él siempre me dice, no sé, que en el sector informal la gente puede contribuir, es que no, esos son discursos. No está diseñado para el sector informal, no está diseñado. Está diseñado para personas del sector formal, donde se puedan hacer los descuentos, donde se puedan llevar las planillas, donde se pueda... No está hecho para otra gente. Entonces, esa es la base, es el punto de partida para saber cuál es el sistema de pensiones actual en El Salvador y el que se ha reformado sin cuestionar. Entonces, bajo este enfoque de sistema de pensiones, el que existe en El Salvador, esto se traduce primero en una baja cobertura. Solo el 23% de la población económicamente activa, y no digamos la inactiva, está cotizando y tiene esperanza, porque no todos tienen realidad de tener una pensión al final. Primero, esto va a bajas pensiones. Porque el Estado se espera que usted lo que ahorra es lo que le toca. Y en el mejor de los casos le va a tocar una pensión mínima. Tercero, altas tasas de ganancia para las AFP y endeudamiento creciente del gobierno. Eso es lo que sucede. Estas son las tendencias inherentes del sistema de pensiones como el que tenemos. Porque esto mismo que nos está pasando a nosotros, les pasa en Chile. ¿Qué les pasa en Chile? O sea, no es que aquí sea exclusivo de El Salvador que tengamos esas cuatro problemáticas, si en Chile también están en las calles, en pie de lucha, no más AFP. En Chile, es decir, el país donde se inventaron este sistema privado de pensiones y del cual El Salvador tomó modelo para ser el exitoso modelo que tenemos ahora. Bueno, datos, rentabilidad de las AFP. Esto es de la Superintendencia del Sistema Financiero. Porque a mí a veces me dicen, ¿de dónde sacan esos datos? Si aquí están, pues, de la página web de la superintendencia, si eso no hay que inventárselo. Esto es, en 2015 tengo la última, no pude actualizarlo, me olvidó. Pero, por ejemplo, la rentabilidad del patrimonio de AFP Confía es del 50.7%. Esa es la rentabilidad que obtienen en relación al patrimonio que invirtieron. Aquí dice, la rentabilidad sobre el patrimonio. 50.7% es la rentabilidad. Pero no crean que es la rentabilidad para las pensiones. Alguna gente cree que es la rentabilidad
¿y quién va a dejar ese negocio? Y para mantener ese negocio están dispuestos a engañar a la gente, a extorsionar a los gobiernos y también a corromper a personas para que se plieguen a sus intereses, incluyendo pseudo sindicalistas, porque son... Es que aquí están, no, es que él den cuenta, no le digo que yo eso lo he sacado de la página, si es información pública, no sé, a mí eso no es lo que porque ya dan cuenta, la cuestión es, ¿y por qué la clase trabajadora no se indigna y se moviliza contra eso? No, es que ya no sigamos pensando, y perdón, se lo estoy diciendo con todo respeto, compañera, pero aquí ya no sigamos hablando de que porque el gobierno no hace, porque el partido no hace, porque, no sé, de la unidad de pensiones que eso no lo hacen, o porque no lo hacen, o porque no lo hacen las AFP. No, si no lo van a hacer. Si es que aquí se trata de qué va a hacer la clase trabajadora. ¿O no creen que ya es el momento que ya tenemos la información y tenemos el conocimiento técnico para poder posicionarnos frente a esos temas? Pero eso significa que tenemos que salir de la comodidad de nuestras sillas, de dejar de ver la televisión el sábado o el domingo, ¿verdad? Estar allá arropados y tengamos que salir a la calle a movilizarnos, a protestar, porque también de eso depende. O sea, yo creo que también se trata de eso. ¿Y qué hacemos nosotros? Yo creo que esa es la principal pregunta que nos vamos a llevar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero independientemente de si a nosotros nos va bien, sino que tenemos que pensar en todo el grupo, en todo el colectivo de la clase trabajadora. Bueno, entonces, ¿y el gobierno? Miren, este es otro. Este es el endeudamiento público del país desde la época de Alfredo Cristiani hasta la época de Mauricio Funes. Entonces, otra cuestión que no nos hemos dado cuenta, y cómo es que miren, este es el periodo de Calderón Sol. ¿Ven? Yo no les voy a dar pero sí ven las gráficas, ¿verdad? No nos centremos tanto en las cifras, pero ven cómo salta desde Calderón Sol a Francisco Flores el endeudamiento, y después Antonio Saca y lo sigue Mauricio Funes, y uno dice, ¿y qué se hizo todo ese dinero? Dice, pues una parte de ellos se lo robaron, algunos se lo siguen robando. Pero una parte importante de ese endeudamiento, porque aquí es donde se da la privatización de las pensiones, entre esto, y aquí se da la dolarización de la economía. Esas dos cosas. Entonces, en este momento salta de aquí a aquí, desde 726 millones de deuda pública, pasamos a 2.897 millones de endeudamiento público. ¿Y cómo es que ocurrió eso? Tal vez nos ayuda a ver la siguiente gráfica. Este es el saldo de la deuda pública, de lo que debe el gobierno, ¿verdad? Entonces, lo que ha aumentado, lo que viene aumentando no es lo que está en rosado, no es lo que está en celeste, sino que lo que ha aumentado es lo que está en amarillo. O sea, y uno dice, ¿y ese amarillo? ¿Por qué ha aumentado tanto esa parte? Esta es la deuda, ¿verdad? Que esto va creciendo, la deuda pública. ¿Y qué es eso? Pues resulta que es la deuda, ¿verdad? Esta deuda, ¿para qué se destina esta deuda que está en amarillo? Pues es la deuda, aquí dice, mire, FOP, fondo. El fondo es una deuda que se tiene con el fondo de obligaciones previsionales, una deuda que el gobierno toma, los famosos certificados de inversión previsional, los CIP, que para que los ocupe el gobierno. El gobierno ha endeudado con las AFP. ¿Para qué se ha endeudado? Pues para pagar las pensiones del sistema anterior, del sistema público, ¿verdad? Que le corresponden cuando ya no tiene fondos, ¿verdad? Pero tiene que pagar esas pensiones. Las pensiones también de los optados, de los beneficiarios del decreto 100, a las quienes se les acaban rápidamente, en 3-4 años se acaban esos recursos y hay que seguir pagando pensiones del mismo nivel que se tenían en el sistema público. Entonces el gobierno tiene que pagar eso, también para pagar los certificados de traspaso y también para pagar pensiones mínimas a personas que ya están, ahí son casi 70.000 personas que ya se jubilaron con las AFP, que no son optados, pero que el dinero simplemente se les acabó en su cuenta individual. Y entonces el gobierno ha tenido que entrar a pagar una pensión mínima de $207, que
personas vivimos, y les he puesto esta figura, nuestra vida empieza desde aquí hasta que nos morimos. Esa es nuestra vida. Y todas las personas pasamos por todas estas etapas de la vida. Es decir, llegar a viejo o llegar a vieja no significa que nuestra vida se terminó, ni nuestras necesidades, ya no tenemos necesidades, no comemos, no nos enfermamos, al contrario, tal vez comemos menos. Si a mí pero si nos enfermamos más. O sea, ya toda la garantía dicen yo nos limpie los huesos, que el azúcar, todo eso empieza a pasar. La presión, la ansiedad, el insomnio. No pasa a todos. No me vean así porque me va a pasar. Se lo digo yo que me creía invencible, pero ahora me verán tomando ahí la pastillita todos los días. Entonces, de cada 100 personas en edad de trabajar actualmente, solo 23 personas cotizan al sistema de pensión. Y esa cobertura no va a aumentar. De cada 100 personas en edad de trabajar, solo 23 personas están cotizando al sistema de pensión. 23. Bueno, entonces, pero eso significa que de cada 100, 77 no tendrán pensión de vejez. Pues no tienen ni siquiera la esperanza de tener una pensión de vejez y tendrán que sostenerse al final de la vida. Oigan bien, porque así, cuando uno pregunta, eso le dice, se tiene que sostener con sus ahorros personales, ahí sí, con todo lo que uno ahorra, ¿verdad?, a lo largo de su vida, ¿verdad?, con los ingresos de su trabajo. Y por eso es que hay gente que le dice: usted ya no debería salir trabajando. Le dicen a las señoras que andan vendiendo en la calle, o los señores que andan reventando zapatos en las colonias o cortando la grama. Y le dice, yo escuché una vez una vecina decirle: señor, ya ni debería de salir a trabajar. Y él le dice: y si no, ¿cómo voy a comer? Le dice. Pues sí, es de las 77 personas que han trabajado toda su vida y que después, como no entran en ese sistema, después no tienen una pensión, o sencillamente con los ingresos después, con la ayuda familiar, con remesas o con la caridad pública. Y esto está llegando. Usted sabe que la población salvadoreña está envejeciendo aceleradamente. Estamos envejeciendo. Y lo que está ocurriendo es que cada vez más está incrementando el número de personas de la tercera edad que viven en la indigencia o que son abandonados por sus familias y su familia. Por ejemplo, esta es una noticia, una de muchas, ¿verdad?, que dice: pacientes de la tercera edad son abandonados en el Hospital Sacamil. El Hospital Nacional de Sacamil dice, registra un abandono mensual de al menos 3 ancianos que no son reclamados por su familia. Lo llegan a dejar, dan direcciones o teléfonos que no son los correctos, lo llegan a ver una vez, 2 veces y después ya no volvieron. Y la gente queda ahí esperando que lo lleguen a traer. ¿Y a dónde van? Asilos. Dice: ¿dónde están los asilos? ¿Dónde está el presupuesto para los asilos? No hay presupuesto. Mientras el gobierno habla de la tercera edad y que hay que dignificar la tercera edad y los derechos de la tercera edad, la gente abandona. De eso es lo que estamos hablando. Y esas son cosas que nos deben ir. Bueno, entonces, menos mal que ustedes pueden decir, bueno, ustedes sí, pero otras personas pueden decir: bueno, menos mal que yo estoy entre ese 23%. Pues ni se alegren mucho. ¿Por qué? Porque de cada 10 personas que llega a la edad de jubilación y que han cotizado, esto es lo más duro, 6 años de tiempo de cotización para tener derecho a una pensión mensual. O sea, de cada 10, 6, sí, claro que han cotizado, pero no alcanzan los requisitos de tiempo de cotización, ¿verdad? Entonces, y a esas personas, ¿qué sucede? Pues se les devuelve el monto de los ahorros de la cuenta individual más las cotizaciones que han acumulado en el Fondo Social para la Vivienda. Se les devuelve y pierden además, perdían, porque ahora no, el derecho a cotizar en el Seguro Social y de poder recibir los beneficios de atención de salud. Entonces quedan 4. Entonces ustedes pueden decir: bueno, pero yo menos mal que estoy en los 4, me salvé. Pues fíjense que para quienes lograban el tiempo de cotización de los 25 años, las pensiones eran insuficientes. Y siguen, es decir, los salvadoreños y salvadoreñas que han trabajado y cotizado durante 25 años consecutivos o ininterrumpidos, ¿verdad?, cuando que se jubilan, apenas pueden recibir un máximo o de 40% de
su último salario, exceptuando por supuesto los beneficiarios y beneficiarias del decreto 100, que sí podían tener hasta el 75%. Ajá. Y los fondos de las cuentas individuales, pues antes se terminaban después de los 10 años. Esta es una simulación que preparamos en el Departamento de Economía de la UCA para ver este panorama, como del funcionamiento del sistema de pensiones con cuenta individual. Decíamos, por ejemplo, una mujer exclusivamente en AFP que no sea optada, eso es importante. Pero una mujer se retira a los 55 años, la pensión se le acaba a los 65 años, y a partir de ese momento empieza a recibir una pensión mínima de $207 y tiene una esperanza de vida de 85 años. Porque no es esperanza de vida al nacer, sino que es esperanza de vida al momento de jubilarse. ¿Cuánto es la esperanza de vida? Así se lo calcula. Entonces quiere decir que la mayor parte, 20 años, tendría que pasar con una pensión mínima. Un hombre se jubila a los 60 años, la pensión se le acaba a los 70 años y después tendrá que vivir, la esperanza de vida al jubilarse de 80 años es menor que la de las mujeres al momento de jubilarse, y tendrá que vivir 10 años con una pensión mínima. Entonces eso es lo que a eso va. O sea que no es que chivo, ¿verdad? Yo sí soy de esos 4 privilegiados. Y además, ahora la situación para las mujeres es más difícil. La situación para las mujeres es más difícil, compañeros y compañeras. Que cotizan a la AFP es más difícil que la de los hombres. Para ambos es difícil, pero para las mujeres es peor. ¿Por qué? Porque el valor de las cotizaciones mensuales a las AFP de las mujeres es menor que el valor de las cotizaciones de los hombres, debido a las brechas salariales. Las mujeres ganamos entre un 20 y un 25% menos que los hombres. O sea, y eso son datos oficiales, no me lo estoy inventando. Y además, las mujeres tenemos otro problema, que está vinculado con el trabajo no remunerado y con los cuidados. Y es que las mujeres interrumpimos nuestras cotizaciones al sistema de pensiones debido a que salimos del mercado laboral para dedicarnos al cuidado. Entonces ustedes tienen, esa sería esa carretera, con estas señales sería la trayectoria laboral de los hombres y la trayectoria laboral de las mujeres. La de los hombres es como ininterrumpida, la de las mujeres no tiene periodo de interrupción. ¿Y cómo es que por qué salimos las mujeres del mercado laboral? Bueno, porque por los embarazos, podemos tener una vez embarazos de alto riesgo, o nos dedicamos después, la familia toma la decisión de que la mujer se quede a cuidar al niño o a la niña hasta que tenga 2 o 3 años. En ese tiempo se deja de cotizar, no es que te voy a dar permiso y aquí le vamos a seguir cotizando. Y además el periodo de permiso de maternidad sí cotiza, pero ese periodo no se lo cuentan en el historial laboral. ¿Qué pasa con ese dinero? No, usted ha cotizado. Se lo va a dar, es que como al final es una cuenta, al final lo que usted le hace es que le hacen una suma. Sí, que no sé qué le va abonando. Lo que pasa es que esos meses no se los cuentan. Se lo restan. Además salimos para cuidar personas. Si nuestra mamá le diagnostican cáncer o insuficiencia renal, la primera que sale es la hija, ¿verdad? Nos estamos turnando. Y cuando regresamos, realmente ya no regresamos. Después queremos regresar, después de los 40 o los 45 años al mercado laboral, ya no encontramos empleo, tenemos que irnos al sector informal de la economía y ahí no se cotiza. Con el presidente. Pero entonces, para las mujeres no es tan fácil. Entonces, además, el sistema de pensiones excluye de facto, es decir, no porque diga están prohibidos, ¿verdad? Pero de facto, en la práctica excluye amplios sectores de la clase trabajadora, por ejemplo, mujeres y hombres del sector informal de la economía, todo el cuenta propia. Mujeres trabajadoras de hogar remuneradas o trabajadoras domésticas que tienen salarios menores al salario mínimo, que va a haber un reglamento que nunca se aprobó, ¿verdad? Nunca se aprobó. Mujeres y hombres del sector de trabajo a domicilio, donde hay hombres, pero la mayoría son mujeres. Por ejemplo, las bordadoras, las que bordan para las empresas de maquila. Ellas, el Ministerio de Trabajo ni siquiera saben que existen.
sabe que existen. Y mujeres trabajadoras de hogar no remuneradas, las amas de casa, que viven su vida, su edad de trabajar, cuidando a familias y no pueden cotizar. Y sí van a llegar, aunque llegue al final de la vida y no tienen ingresos. Y empiezan a depender de la caridad, de la ayuda, del amor de la familia. Y por eso es que también muchas mujeres tienen bastantes hijos. Sí, porque alguno de esos va a ayudarle al final, ¿no? Sí, que casi que es como un seguro de vejez. Y uno dice, ¿por qué tienen tantas hijos? Esta es una razón. Y además, jornaleros y jornaleras abiertas. Y no son de la clase trabajadora, todos estos compañeros, pues en mi visión, sí son de la clase trabajadora. Sí son de la clase trabajadora. Sí son, eso que ustedes todavía que estaba leyendo, estaba escuchando el himno que cantaron, pues sí son de también explotados, expoliados, sufridos, oprimidos. Es que no estamos solo en las buenas, sino que también estamos en las malas, y eso es lo difícil de la lucha de clase. Entonces, ¿qué ha pasado con la reforma del sistema de pensiones aprobada el pasado septiembre? Pues miren, el sistema de pensiones ha quedado intacto. Intacto significa que solamente se le han incorporado parches que no resuelven los problemas de la clase trabajadora, pero sí mantienen la rentabilidad de las AFP y le dan un alivio temporal al gobierno para que no siga endeudándose para pagar pensión. Sí, hay dos. Los ganadores, primero las AFP, como dicen, híjole, la volvimos a hacer, ¿verdad? Nos dormimos a toda la población, por no decir eso. Aquí, miren, logramos otra vez. Listo, y que nos decían que no iban a, no más AFP, se ve, pues ellos también. Y el gobierno contento también, ya van a ver por qué razón. Entonces se mantiene la edad de jubilación. La gente dice, yo escuché a una diputada, bueno, he hablado con varios diputados del FMLN sobre esto, ¿verdad? Que han tratado de convencerme que, porque yo sigo criticando esto, que es un parche, ¿verdad? Que sí, no se pudo hacer, ¿verdad? Pero mira, esto es bueno, no debería de ser tan negativa. Es que yo, por favor, sería una ventaja es que logramos mantener la edad de jubilación. Ay, miren, pero es que aquí pasan cosas. Se mantiene la edad de jubilación, 55 y 60 para mujeres, 60 para hombres. Pero se ha creado la comisión técnica que evaluará en 5 años la posibilidad de aumentar la edad de jubilación y la tasa de cotización sin necesidad de aprobación en la Asamblea Legislativa. Y además, los representantes del sistema, esta es una de las trampas, que dice que habrán representantes del sistema, de la clase trabajadora, pero les ponen un requisito, bueno, economistas y todo que tengan estudios actuariales, eso ustedes lo tienen, claro que lo tienen, si yo los he conocido durante este periodo. Tienen gente valiosos economistas, abogados, administradores, financistas, pero le ponen una limitación, que no tengan vínculos sindicales. Ay, mire, pero es que ahí mismo ya empezamos. Pero eso es inconstitucional porque la Constitución dice que tenemos derecho a estar organizados. Sí, pero en esa comisión técnica se le pone eso. No, pues sí, pero imagínense, y esto ya con ese vínculo sindical, ahí ya la mayor parte salió para allá. O sea, no, entonces, ¿quiénes son? Así. Entonces, eso, luego, esta es la primera, van a aumentar en 5 años la edad de jubilación. ¿Edad de jubilación en 5 años? Sin participación de la clase trabajadora y sin que pase por la Asamblea Legislativa, porque es técnico. Y además, pero hay otra trampa que el licenciado ya lo adelantaba, pero yo quiero todavía echarle un poquito más de sal a eso, aderezarlo, porque además se establece que a partir de la entrada en vigencia de las reformas y hasta el año, aquí es 2024, me equivoqué, hasta el año 2024, las personas que tengan más de 10 años de cotización, oigan bien, y más de 58 años los hombres, y más de 53 años las mujeres, podrán retirar el 25% del ahorro de 50 individual en calidad de préstamo, y préstamo con intereses. Pero miren que, yo no sé cómo es de picardía, trampa. No, pero miren, no, es que
58 y 21, para que no se jubilen, porque a esa edad uno ya tiene necesidad de fondos, a lo mejor están desempleados o trabajando en el sector informal, una operación, una medicina, un tratamiento, una emergencia de los hijos e hijas o de los nietos. Entonces, y está ahí, entonces, no, que se endeude, que saque ese dinero. Y este préstamo tendrá un plazo máximo de 5 años para ser cancelado y abonado a la cuenta individual con intereses, y nadie se podrá jubilar si este crédito no se ha cancelado. Es decir, que este es un artificio para que personas en la práctica retrasen su edad de jubilación en 3 años o más, mientras viene, para que la gente agarre ese dinero, se endeude y entonces de propia voluntad atrase su edad de jubilación. ¿Hasta qué? Hasta que llegue el 2024, cuando van a aumentar, o luego antes, cuando van a aumentar la edad de jubilación. Entonces, entonces claro, ¿cómo podemos? Yo le decía a estas señoras, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a celebrar si ustedes en la misma ley han dejado los artificios para que aumente la edad de jubilación, ya sea de manera obligatoria o de manera voluntaria? Y eso hay que advertirle a las personas, ¿verdad? Que yo tengo los 58, dice el compañero, cuidado, tenés que pagarlo en 2 años, con los respectivos intereses. Al 100% de interés. Bueno, otra cosa, que me dijo eso me dijo la señora, dice, se ha disminuido. ¿Cómo me vas a decir que no es beneficioso que se haya disminuido la tasa de comisión de las AFP? Dice, pero ¿cuál es el pero? Pero también tiene un pero, que la tasa de comisión de las AFP se ha reducido de 2.2 a 1.9%. Es decir, usted tiene aquí esto, ¿verdad? La disminución en las comisiones es de 0.3%, aquí disminuye. Pero se aplicará ahora a una cotización mayor, porque ahora lo que van a administrar es más. Antes administraban el 13%, ya administran el 15%, lo cual compensa la disminución de 0.3 de las comisiones de las AFP. Entonces, en esto disminuyen las comisiones y en esto aumentan las cotizaciones, el 2%. ¿Cómo se llama? Compare. En términos absolutos es lo mismo. Se ofrece pensión vitalicia después de 20 años de sobrevivencia. Si se nos hoy sí ya lo hicimos, antes no. Entonces, por aumento de la tasa de cotización, más los descuentos de las pensiones, descuentos a pensiones de octavos y partidas presupuestarias del gobierno de El Salvador, se va a financiar un fondo colectivo o solidario, creo solidario, ¿verdad? No sé cómo se llama, ¿qué servirá? Solidario, ¿sí? No, colectivo. Garantía solidaria, que servirá para financiar pensiones vitalicias por el mismo monto después de 20 años de sobrevivencia. Los detalles, yo no sé cómo se llama. Pero qué bueno. Entonces uno se imagina pensiones del 70%, del 75%, del 60% hasta que me muera. Imagínate qué chivo. Pero es que el problema es que en la mayoría de casos estas pensiones vitalicias serán pensiones mínimas. ¿Por qué? Ya que la pensión se va a calcular dividiendo el total de ahorro de la cuenta individual entre 20 años y luego eso lo tiene que dividir entre 12 meses. Y entonces, no sé, pues sí, me sale bien, dice, sí, pero recuerde que la mayor parte de cotizantes tienen salario base de cotización menores a $600. Y desde el inicio tendrán derecho a una pensión mínima. O sea, que usted le da desde el inicio una pensión mínima para la mayoría y esa cosa con la que se va a morir. Si es que sobrevive los 20 años. Y miren, la tasa de sobrevivencia también va a depender también de la calidad de vida que usted tenga al final de su vida. Pero si la pensión es insuficiente para garantizarle ¿cómo se llama? Alimentación, salud, vestuario, techo, toda protección, usted no vive tanto. Entonces están hechas para que la gente se muera rápido.
las personas que no tengan los 20 años de cotización pues podrán retirar sus ahorros y mantenerse en el seguro social, es decir, van a tener beneficios de salud. Cuidado con esto, porque la cotización al seguro social no es obligatoria, es opcional. A usted le dan su dinero, se va y después usted tiene que tener una fuente de ingresos permanente para seguir pagando esa cotización y de asumir completamente el porcentaje de cotización mensual del empleador y del empleado y empleador. Entonces, no, pero es que tienen la posibilidad, pues, pero es como lo que dicen ahora, que las trabajadoras domésticas se pueden afiliar al seguro social. Pues sí, pero ¿quién va a pagar la cotización del empleador? Si así los empleadores no están obligados a hacerlo. Y también, ahora, los beneficiarios del decreto 100, a mí me parece que sí son los más afectados. Yo creo que sí son afectados. Bueno, después también nos explicará usted, que es decir, los que ya están con el decreto 100, ya se jubilaron, pierden o no pierden. A mí me dijeron que no pierden, ¿verdad? Pero sí van a tener que descontarles de su pensión un porcentaje, no, bueno, eso lo vemos, pero son los más afectados. ¿Por qué? Porque no podrán jubilarse con el 65 o 70% de su pensión como les prometieron cuando se pasaron a las AFP en lugar de quedarse en el ISU o el INPE, porque estas personas se pudieron haber quedado en el sistema público. Es decir, se pudieron haber quedado, pero no, pero les ofrecieron que iban a tener las mismas pensiones, las mismas prestaciones. Entonces la gente se pasó, pues, sobre todo con toda esa temor que se generó sobre el sistema público, ¿verdad? Que iba a colapsar y que lo privado era mejor. Entonces les prometieron eso. Ahora tendrán una pensión del 35% hasta llegar progresivamente al 55% del salario el salario de los últimos 10 años del básico regulador, sí, ¿verdad? Con un máximo de $2,000 y después de 20 años de jubilación. Y tendrán que aportar entre el 3% y el 10% de su pensión al fondo colectivo. O sea, la pensión es decir, de su pensión van a seguir cotizando. Van a seguir cotizando. Y debe tenerse en cuenta. Ahora, ¿cómo se ha logrado vender? Que este es un gran logro, que los beneficiarios del decreto 100 se les quiten estas prestaciones. Por aquí viene toda la publicidad, todo el discurso hegemónico. Se ha logrado convencer que esas gentes tienen pensiones VIP y que los que están ahí son diputados, diputadas, ministros, y eso es mentira. Claro que hay pensionados VIP ahí. Y van a ver, claro que sí hay gente de altos ingresos, pero ahí la mayoría son empleados del sector público y privado con salarios menores a $1,000. Y eso no se dice. Entonces ahora casi que a la gente le da miedo reclamar. Nadie ha reclamado por los optados, porque creen que si reclaman los derechos de los optados o las optadas es defender a los políticos. Y que son de defender a los millonarios, y entonces de esa manera han logrado quebrar la conciencia y la unidad de la clase trabajadora, y en lugar de defender esos derechos que ya nos habían adquirido, ¿verdad? Dicen, no, está bien, entonces, porque aquí dicen, o todos en el suelo o todos en la cama, dicen, pero aquí quieren que toda la gente esté en el suelo. Es lo que quieren, todos en el suelo, y no sería mejor que todos estuviéramos en la cama, porque todos tenemos que estar en el suelo. No, pues sí, porque ¿qué se podría hacer? ¿Por qué no? Que todos que me mandan también a los optados al sueldo. Pero claro, pero el argumento es que es VIP. Es que como es VIP, no, mentira. Sí, sí hay un grupo, pero la mayoría no es y tiene. Y entonces hay gente que va a perder esos derechos. Ahora la pregunta es, ¿y por qué el gobierno está tan contento? Vean aquí a la señora. Pues sí, porque ha sufrido una derrota política. Una derrota política, perdón la expresión, una gran achicada, diríamos, ¿verdad? Sí, por no decir otra palabra. La que ha sufrido ha salido, pero miren, está bien contento. FMLN satisfecho por la reforma de la ley de pensiones. Ahora, ¿por qué están tan contentos? Porque a cambio de esta reforma se ha aprobado una reforma a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales, es decir, del FOP, que implica una reestructuración del pago de los certificados de inversión previsional. Y esa deuda, que era de corto y de mediano plazo, ahora la han pasado a 30 y 50 años. Entonces le ha bajado, ¿cómo se llama eso? La cuota de amortización de la deuda de los CIP.
Entonces, por eso ahora tienen hasta 50 años para pagar. Entonces, por ejemplo, el 4 de octubre, recién pasado, tenía que pagar 91 millones a la AFP y no los pagó, no los tenía. No los pagó y esto lo creo que lo va a pagar hasta el 2000, no sé, creo que el 19 o 20 o 22, pero se los dejan para más adelante. Entonces, es como que a uno le hagan una especie de refinanciamiento y con años de gracia. Entonces la gente ya está, nos salvamos, ¿verdad? Entonces por eso es que están contentos, pero además ya no tienen el riesgo de caer en impago este año y el siguiente año, que son años electorales. Porque eso sí va a ser lo peor para la campaña electoral. Por eso es que están contentos. Y además, el gobierno logró la aprobación de bonos para cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que debe de cumplirla, tiene que cumplirla ya en estos días, tiene que cumplirse el 30. Aquí se aprueban emisión de bonos por 169 millones para reajuste del presupuesto 2017, para que termine el 2017, que no se los aprobaban mientras no aprobaba la reforma de pensiones. Es que al gobierno lo pusieron así contra la pared, Entre la espalda y la pared. de la espalda y la pared. Y entonces, pues sí, lo que digan, pero lamentablemente el problema fiscal del gobierno no se ha terminado, porque todo se oye bien, pero hay un problema, y es que la reforma aprobada establece que a partir del año del 2018 el gobierno de El Salvador tiene que destinar el 1.7% del presupuesto nacional de todos los años a financiar el fondo colectivo, y a partir del 2020 tiene que dedicar el 2.5% del presupuesto de la nación, pues, a eso. Y la pregunta es, ¿y de dónde va a sacar estos fondos? O sea, es que solamente es un respiro el que tiene. El que tiene que buscar de dónde va a salir, porque las pensiones no van a alcanzar, la gente no le van a alcanzar, pues. O sea, no le va a dar ni para la pensión mínima. Entonces, ese fondo colectivo se tiene que activar rápidamente. Y porque no toda la gente va a pedir el dinero, ¿verdad? Porque ellos le están apostando que como la gente va a llegar a pedir el dinero, a lo mejor se van a tardar 5 años en pagar, pero ¿y la gente que llegue a pedir? Que llegue a hacer su gestión, ¿de dónde va a sacar esos fondos? Y aquí viene un problema que es el de la reforma fiscal, que ya están hablando de que hay una mesa fiscal, que van a haber acuerdos fiscales, y la Arena quiere que en esa mesa fiscal esté representado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Para qué? Porque saben que van a hacer una reforma fiscal para asegurar estos recursos al gobierno, pero el gobierno va a tener que ceder en los impuestos. Y los impuestos lo que se propone es el IVA, el aumento del IVA. Y el IVA lo pagamos todos, especialmente la gente más pobre. Y no tocar, porque no tiene el músculo político, no tiene la capacidad política de, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, o reforma del impuesto sobre la renta, o entre otras cosas. Pero lo que ha sido más para el gobierno es la derrota política. La derrota política del gobierno y del partido FMLN han sido mayor que las ganancias fiscales que han tenido, que están asumiendo. Porque aceptó las condiciones de la iniciativa ciudadana de Azafondo, Janev y Fusari, de los partidos de derecha, Arena, Gana y el PCR. O sea, eso es la iniciativa ciudadana, la que dijo que no iba a aceptar, pues la terminó aceptando. Segundo, porque ha demostrado que no tiene la fuerza política ni la fuerza social para desmontar la privatización de pensiones y el resto de reformas neoliberales que se realizaron durante los 20 años de gobierno anteriores. Ya vio que no tiene, pero no tiene fuerza política, pero tampoco tiene fuerza social, porque no tiene las bases sociales populares para sacar a la gente a la calle, para presionar, no lo tiene. Aquí no la tiene. Y en tercer lugar, porque va a entrar a una negociación de la reforma fiscal debilitado por lo anterior, porque ya viene así como de una gran goleada, viene de una gran goleada. Y va a entrar también cuestionado por algunos sectores que tradicionalmente le han apoyado incondicionalmente. Hay sectores sindicales, dirigencias sindicales, pero bases sobre todo sindicales, de esas que marchan el primero de mayo, que se sientan allá en el escenario, a la parte del gobierno.
eso nos vuelve a traer otra vez a la realidad y sobre todo de cara a la próxima coyuntura electoral y política. Que la derrota electoral del Partido Arena en 2009 y la victoria del FMLN no significó una derrota del paradigma neoliberal en El Salvador. No, este siguió adelante, no fue derrotado. Bueno, yo ahí, como le va a quedar la presentación, ya me tomé mucho tiempo, pero tal vez después la pueden ver lo que he tratado de poner ahí. La lucha de poder, o sea, para poder cambiar algo, usted necesita construir relaciones de poder. Las relaciones de poder son un tira y encoge, donde usted empuja, esa es la lucha de clase, la lucha de poder. Entonces, el problema es que si esta era, usted tiene aquí a los sectores dominantes en El Salvador, a los sectores neoliberales, y este era el gobierno, pues llegó un momento en que el gobierno, la pita se rompió, ¿verdad? Y el gobierno se fue, cayó y no pudo entrar en esa. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los factores que han permitido esta derrota del gobierno del FMLN y del partido FMLN? En primer lugar, todas las disposiciones del Banco Interamericano, toda la cooperación, el BID, USAID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Otro problema, que para dar crédito le ponen condiciones de que tiene que seguir las reformas. Otro, el endeudamiento público. Si el gobierno no está pensando en desarrollar el país, está pensando en pagar la próxima cuota que le toca de la deuda. La economía dolarizada, es decir, una economía que no puede emitir moneda, que no puede endeudarse el gobierno consigo mismo, sino que tiene que endeudarse con bancos e inversionistas privados, por la dolarización. Además, porque todavía lamentablemente el gobierno mantuvo asesores y funcionarias que están formados en los principios neoliberales, pues, y no ven el ministro de Economía, pues la viceministra. Gente neoliberal, y ahí están de ministro y nadie los toca, ¿verdad? La evasión y la ilusión fiscal y por supuesto la corrupción. O sea, todo esto se convirtió en lo que derrotó al gobierno del FMLN y no pudo hacer ningún desmontaje. Además, hubo ausencia de crítica a la ideología neoliberal. Ellos dicen que están contra el neoliberalismo, pero aprueban medidas neoliberales. Entonces, una cosa es lo que usted dice y otra cosa es lo que hace. Y además, pero también el gobierno pierde su proyecto, mire que se fue al vacío, así dice. Pero también aquí hay responsabilidad. Hay responsabilidad porque hubo una desmovilización ideológica y política de la clase trabajadora y de los sectores populares, muchos de los cuales pasaron de ser movimientos y se convirtieron en ONGs. Y con sus proyectos, ¿verdad? Con sus agendas de la cooperación y esperando a ver quién les da ayuda para hacer cosas y para movilizarse. Y ya no dejaron de depender de los aportes de sus propios militantes para depender del aporte del gobierno, de la ayuda de esto. Y en economía hay una frase que dice que no hay almuerzo gratis. O como dicen, quien paga la música pide la canción. Entonces, así está el gobierno. El gobierno, el proyecto de cambio social ha quedado atrapado en una telaraña. Se cayó y quedó ahí, no pueden hacer nada. Y por eso es que se tuvo esta derrota. Y ahora, ¿qué sistema de pensiones necesita la clase trabajadora? Pues necesita primero un sistema público de pensiones que esté basado en dos pilares: un pilar contributivo y un pilar no contributivo. Yo no estoy, perdón, con eso de los sistemas mixtos, que las AFP, para mí no más AFP es no más AFP. Porque hay gente que dice, no, sí, no más AFP, pero queremos un sistema mixto. No. ¿Cómo usted me va a decir no más AFP en su camisa, en su consigna, y me estaba proponiendo un sistema mixto donde estén las AFP? No, es que no más AFP es no más AFP. Yo así entiendo, pues, quizás no me da la inteligencia, les digo, para tanto. Es que no más AFP son no más AFP. ¿Verdad? No, licenciado, no más AFP, no. Si no hablemos, casi no más AFP. No, con algo de AFP. Entonces, necesitamos un sistema público de pensiones. Pero esta vez lo tenemos que hacer bien. Primero, debe haber un pilar contributivo, que es de los aportes, ¿verdad? De las cotizaciones. Un
aquí es para ponernos a prueba la solidaridad de la clase trabajadora. ¿Estamos dispuestos o no? Vitalicia, como muy bien dice la compañera, vitalicia, porque la vida se termina cuando nos morimos. La vida no se termina cuando nos acaba el fondo o la cuenta. Y con tasa de reemplazo de al menos el 50%, de al menos, que incluya un piso mínimo, que podría ser el salario mínimo, $300, y que se vaya modificando de acuerdo al salario mínimo, y techos máximos. Sí, yo sí, eso sí creo, los techos máximos. Yo en eso sí no estoy de acuerdo con las pensiones PIB. 2.000 como máximo. Y ahora, pero tiene que haber, pero aquí resolvemos, ¿verdad? Aquí pues, ya resolvimos, sí, pero y los otros compañeros y las otras personas de la clase trabajadora. Tiene que haber un pilar no contributivo para personas que no pueden contribuir o que pueden contribuir menos que el resto, como el caso del sector informal, pues lo cuenta propia, ¿verdad? Que esté financiado por partidas presupuestarias, y las pensiones dependerán de las necesidades de las personas, no de las capacidades que tengan, sino de la necesidad que tengan. ¿Cómo se financia? Porque le dicen, ay, pero es que eso es bonito, me dicen todo. Pero dijo el señor Claudio de Rosa en un debate que tuvimos el día después de aprobar las pensiones, cuando yo les decía que eso es lo que necesitamos. No, eso me parece excelente, me dice. Pero el único problema es que te olvides cómo se financia. Yo sé cómo se financia. Se financia con aportes solidarios, contribuyendo de acuerdo a la capacidad y recibiendo de acuerdo a la necesidad. Aportes solidarios. Se financia también con partidas del presupuesto público nacional. ¿Y cómo se financia? Con impuestos, con contribuciones especiales, así como se está financiando el presupuesto de seguridad pública, y no nos pusieron el impuesto cada vez que uno le echa la recarga. Un peso que le eche, tiene que dar algo para ir a la gasolina, a lo que sea, pero son contribuciones especiales, claro que se puede hacer. Y ingresos provenientes también de inversiones en el financiamiento de actividades del Estado. El Instituto Autónomo le puede prestar de ese fondo de pensiones, le puede prestar al Estado para que construya carreteras, para que amplíe escuelas y lo que necesite, en lugar de endeudarse con el Fondo Monetario o el Banco Mundial o el BID, que se endeude y que pague con los intereses respectivos. Pero es que él no lo hubieran entrevistado porque no es chileno, no es salvadoreño. Pero también hay salvadoreños que dicen eso. Es que si la nacionalidad no tiene, y otras formas. Ahora la gente dice, no, es que aquí no hay para impuestos. Claro que hay margen para impuestos. Dice, en El Salvador, por ejemplo, hay un amplio margen para aumentar los ingresos del Estado. Lo que pasa es que no los quieren tocar. Fíjense, en El Salvador, los trabajadores pagan una tasa efectiva de impuestos sobre la renta, aquí del 19%, 10%, pero el 19%, ahí me equivoqué, 19%. Mientras que las empresas, las sociedades anónimas, solo pagan un impuesto efectivo de la renta del 2.5%. Y entonces me dice un señor, un economista, no, mentira, Evelyn, eso es una gran mentira. Me dice, aquí pagamos 30% de las empresas. No, es que digo efectivo. Es decir, después de todas las deducciones que hacen las empresas, terminan pagando solamente 2.5% de su renta anual. Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reformar el impuesto sobre la renta para que estas empresas no puedan deducir eso de la renta. Y entonces eso le queda al Estado. ¿Para qué? Para las pensiones. Además, el gasto tributario anual del Estado, que es la exoneración de impuestos a empresas nacionales y extranjeras, sobre 2014 fue de $693 millones, equivalente a 2.7% del PIB. $693 es lo que las empresas no pagan, no porque evadan, sino porque el Estado tiene leyes que le descuentan esos impuestos. Entonces, ¿y por qué permitir esa ilusión? ¿Por qué permitir eso? Ahí se puede también tomar. Y además, las familias del 20% más rico del país pagan solo 11 centavos por cada dólar de ingresos, mientras que las familias más pobres pagan 30 centavos por cada dólar de ingresos. ¿Por qué creen que es eso? Porque la mayor parte de impuestos que se pagan es el IVA. Y el impuesto al patrimonio, que tampoco
Hay que poner impuesto al patrimonio, hay que poner el impuesto predial, pero ¿cómo hacemos para que la clase trabajadora no la confunda cuando esté proponiendo eso? Porque de pronto le dicen que el impuesto predial o el patrimonio va a afectar a los más pobres. ¿Y cómo nos va a afectar si no tenemos ni casa alguno? Hemos alquilado toda la vida. Es verdad. ¿Cómo es eso? Y nosotros le estamos pagando alquileres muchas veces a la casa y eso no pagan impuestos sobre esas propiedades. Pero nos convencen. Pero si ya sale, ya sea hablar, ya la gente sale bien trajeada, bien perfumada y hablando raro, ya toda la gente queda impresionada. Y la ay, sí, ¿verdad que sí? O ya leen algo en el diario de hoy o en la prensa. O sea, ¿dónde está? Pero es que hemos descuidado la formación ideológica y política. Si eso es del día a día. ¿Esto es posible? Depende. Depende. Aquí sí depende. Depende de las relaciones de poder que se puedan construir para hacerlo posible. Esto no sale, porque uno dice, ¿pero por qué no lo hacemos? Si hay gente que me dice, mire, estoy exagerando, usted debería ser la ministra, usted debería estar, que mire, si es que no es si hay buenas ideas, no las son ideas, pero es que no se trata de eso, se trata de las relaciones de poder. O sea, es que no hay quien tenga la razón o porque a quien se le ocurra la mejor cosa. Si las cosas nosotros las hacemos posible, y las hacemos posible construyendo relaciones de poder. Entonces, depende de las relaciones de poder, es decir, de la capacidad que tengamos de desmontar la ideología neoliberal que influye en el análisis y en el diseño de las políticas públicas. Y sobre todo de la posibilidad de recuperar la capacidad de la lucha ideológica y política de la clase trabajadora y los sectores populares, porque la hemos perdido. Pues siempre que cualquier cosa, es que es culpa de la sala, es que cualquier cosa, es que es culpa de no sé quién. No, tenemos que ver el paquete completo, dónde está el enemigo, quiénes son nuestros adversarios y quiénes son los cómplices también, los sirvientes de eso. Pero no perdamos la perspectiva, no hay que perder la perspectiva. ¿Y qué se necesita? Pues construir relaciones de poder contra neoliberales, ¿verdad? Para pasar ya, porque así es como nos tienen, y las AFP lograron, así nos tienen, ¿o no? Los más grandes se comen a los más chiquitos, algunos logran, ¿verdad? Logran escaparse, pero la mayor parte, pues hay que pasar de aquí a aquí, y eso solo lo logra la organización, no hay otra. Desde que hasta ahorita no se ha inventado otra cosa, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni nada de eso, logra eso. Esto es lo que logra. En la calle, haciendo fuerza. Y esto se construye obviamente con la fuerza de la razón, porque para eso es que no tenemos al licenciado ahora, yo que soy más agitadora, pero él es más técnico, yo soy más, pero se construye eso con intelectuales populares, se llaman intelectuales populares. Ese es el término completo, intelectuales populares. Con intelectuales populares que seamos capaces de poner nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestras cifras, las podamos poner al servicio de esa lucha, pero no basta, sino que se construye con la fuerza de la razón, pero también con la fuerza social y con fuerza política. Pero como les digo, eso no se hace, eso no es porque quien tenga la mejor propuesta, y ahí la vamos a discutir en el hotel Sheraton, o en el hotel no sé cuánto, y nadie se da, o en el colegio médico, ¿verdad? Que ya una vez ya salimos de eso, ya hicimos la lucha, ya hice mi lucha de clases de este año. No, o sea, eso no es así. Y bueno, yo termino, para mí es un tema de que organicemos a los demás.